Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Soy y estoy absolutamente emocionado de que estén aquí hoy, listos para sumergirnos en uno de los temas más candentes y comentados del momento en el mundo del entretenimiento. Si eres de los que ama el drama, el romance fuera de la pantalla y ese tipo de química que simplemente no puedes ignorar, entonces prepárate porque el vídeo de hoy es exactamente para ti. Vamos a hablar de una pareja que tiene a medio mundo con el corazón en un puño, Mert Ramazan-Demir y Afra Saraaolu, y el coqueteo que según muchos te está revolucionando Hollywood. Si has oído bien, la revolución viene directamente de Turquía y está causando olas mucho más allá de sus fronteras, capturando la imaginación de millones. Antes de que nos adentremos en todos los detalles jugosos, las pruebas, las teorías y el por qué esto es tan importante, asegúrate de hacer clic en ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderte ni uno solo de nuestros vídeos llenos de chismes, análisis y todo lo que te encanta del mundo de las celebridades. Vamos a ello. Desde hace un tiempo las redes sociales, los medios de entretenimiento y por supuesto, los foros de fans, no paran de hablar de la chispa innegable entre Mert Ramazan-Demir y Afra Saraaolu. Estos dos jóvenes talentos turcos, que han saltado a la fama global gracias a su exitosa serie Yalan, no solo comparten una pantalla, sino que según todas las señales y la especulación de millones, también un romance que ha trascendido la ficción. Pero, ¿quiénes son ellos y por qué su supuesto coqueteo está causando tanto revuelo? Comencemos con Afra Saraaolu. Es una actriz que ha cautivado a la audiencia desde sus primeras apariciones. Con una belleza deslumbrante y un talento innegable, Afra se ha consolidado como una de las actrices más prometedoras y queridas de su generación en Turquía. La hemos visto brillar en producciones como Faziletan Bekler y Red Men, demostrando su versatilidad y capacidad para interpretar personajes complejos. Su carisma natural y su presencia magnética la han convertido en un icono de estilo y una figura a seguir para muchos jóvenes. Por otro lado, tenemos a Mert Ramazan-Demir, un actor con una intensidad y un carisma que no dejan a nadie indiferente. Mert ha demostrado su talento en series como Birli Trekcia y Plak, pero ha sido con Yalan que realmente ha explotado a nivel internacional. Su mirada profunda y su habilidad para transmitir emociones complejas lo han posicionado como un galán moderno, capaz de conectar con la audiencia de una manera muy auténtica. Curiosamente, Afra y Mert ya habían compartido pantalla brevemente en la serie Red Men, aunque sin la intensidad de los roles que les esperaban. Y así llegamos al epicentro de este huracán emocional, Yalan. Esta Dizi, que ha conquistado audiencias en todo el mundo, los unió como Seyran y Ferit, una pareja cuya historia de amor, llena de conflictos, pasiones y uniones forzadas, ha mantenido a millones pegados a la pantalla. Pero lo que realmente encendió la mecha fue la química explosiva entre ellos desde el primer episodio. No era una química de esas que se pueden fingir, era palpable, real, casi incómoda de lo intensa que era. Los espectadores no tardaron en notar que la forma en que se miraban, se tocaban y se comunicaban en pantalla iba más allá de lo que un guión puede pedir. Era una conexión que parecía trascender sus personajes. Esta conexión fuera de lo común se empezó a filtrar fuera del set. Los momentos detrás de cámara se convirtieron en oro para los fans. Fotos y vídeos que circulaban en redes sociales mostraban a Mert y Afra riendo juntos, compartiendo bromas internas, manteniendo un contacto visual prolongado y sutiles toques que parecían demasiado íntimos para ser solo compañeros de trabajo. Sus entrevistas conjuntas eran una masterclass de lenguaje corporal, se buscaban con la mirada, terminaban las frases del otro, y esa energía eléctrica entre ellos era innegable. La línea entre Seyran y Ferit, y Afra y Mert, comenzó a desdibujarse de una manera fascinante. Las apariciones públicas, como en galas de premios o eventos promocionales, solo sirvieron para avivar la llama. La forma en que se presentaban el uno al otro, la cercanía física constante, las sonrisas cómplices, todo indicaba que había algo más que una simple amistad. Pero el momento cumbre, el que desató la verdadera locura y transformó las sospechas en casi certeza para muchos, fueron las fotografías filtradas de ellos de vacaciones en las Maldivas. Sí, un escape a un paraíso tropical juntos. Aunque las imágenes eran de paparazzi y en ocasiones un tanto borrosas, mostraban a Mert y Afra en un ambiente relajado, compartiendo momentos de ocio que parecían exclusivos de una pareja. Esto, claro está, hizo explotar las redes sociales. Los fans, ya divididos entre el deseo de verlos juntos y la cautela por la vida privada de los actores, tuvieron material suficiente para alimentar miles de teorías y debates.
Este fue el punto de no retorno, el coqueteo se había convertido en un tema global. Y aquí es donde entra en juego el factor escándalo, o al menos, la parte más sensible de la historia. Antes de todo esto, Afra Saraolu mantenía una relación de años muy pública y querida por el público con el también actor Mert Yazgolu. Eran una de las parejas más estables y admiradas de la industria turca. Su ruptura, que coincidió con el auge de los rumores entre Afra y Mert Ramazan Demir, fue un shock para muchos. Aunque tanto Afra como Mert Yazgolu emitieron comunicados pidiendo respeto y asegurando que la ruptura no se debía a terceras personas, la especulación estaba servida. Para muchos el romance con Mert Ramazan Demir parecía florecer justo después de la separación, lo que añadió una capa de drama y misterio a la narrativa. Esta cronología alimentó la idea de un amor prohibido o de una conexión tan fuerte que no podía ser ignorada, incluso cuando la pareja anterior aún estaba reciente en la memoria colectiva. Esta dinámica solo sirvió para aumentar el interés del público y catapultar su historia a un nivel de intriga casi cinematográfico. La reacción de los fans ha sido, como era de esperar, monumental. Por un lado, tenemos a los shippers, esos románticos empedernidos que han creado nombres para la pareja, como Afmer, y que celebran cada pequeña interacción como una confirmación de su amor. Crean vídeos de fan, editan fotos, analizan cada gesto y cada mirada con una dedicación que roza lo académico. Por otro lado, están aquellos que se mantienen escépticos, o que incluso critican la rapidez con la que se desarrollaron los eventos post-ruptura de Afra. Pero más allá de las facciones, lo innegable es que la conversación sobre Mert y Afra domina el panorama del entretenimiento turco y se extiende a una audiencia internacional cada vez más grande. Los hashtags sobre ellos son tendencia global casi semanalmente, y cada nuevo desarrollo es analizado al milímetro. La propia prensa turca, siempre atenta a los romances de sus estrellas, ha dedicado incontables titulares y reportajes a este enigmático coqueteo, tratando de desentrañar la verdad detrás de las cámaras. Ahora bien, ¿por qué decimos que este coqueteo está revolucionando Hollywood? Quizás la palabra Hollywood no se refiera literalmente a que estén a punto de protagonizar una película de Marvel. Más bien, es una metáfora poderosa para describir el impacto global y el nivel de atención que han logrado. Las series turcas ya tienen una popularidad masiva en regiones como América Latina, el Medio Oriente y partes de Europa. Pero el fenómeno Mert y Afra va un paso más allá. Su química innegable y el drama de su supuesto romance fuera de la pantalla han trascendido el típico fandom de las dicis. Han captado la atención de un público más amplio que quizás no seguiría habitualmente el entretenimiento turco, pero que se siente atraído por la historia de una pareja con una conexión tan fuerte que el romance parece saltar de la ficción a la realidad. Están generando un tipo de buzz que normalmente se asocia con las parejas de celebridades de Hollywood o las grandes producciones occidentales. Se están convirtiendo en nombres familiares más allá de las fronteras de Turquía, y su dinámica personal es tan cautivadora como sus personajes en la pantalla. Este coqueteo demuestra el poder de una buena historia de amor, ya sea real o imaginada, para generar un inmenso interés mediático y público a escala global. Son el ejemplo perfecto de cómo el carisma, el talento y sí, un poco de misterio romántico, pueden convertir a dos actores en íconos globales, en una especie de hit couple internacional que el mundo entero observa con fascinación. Su historia subraya cómo las barreras culturales y geográficas se desvanecen cuando la emoción humana y la química son tan potentes. Están elevando el perfil de los talentos turcos en el escenario mundial de una manera fresca y emocionante. Entonces, ¿cuál es el siguiente capítulo de esta intrigante historia? Hasta el momento y a pesar de todas las pruebas y especulaciones, tanto Afra como Mert han mantenido un silencio estratégico o han emitido declaraciones genéricas sobre su profesionalismo y amistad. Esto, por supuesto, solo alimenta más el misterio y mantiene a los fans en vilo. La incertidumbre sobre si confirmarán o no su relación es parte de lo que hace que este coqueteo sea tan adictivo. Lo que es indudable es el impacto que esto ha tenido en sus carreras. Su visibilidad ha aumentado exponencialmente y Yalan se ha beneficiado enormemente de esta atención mediática, generando aún más espectadores curiosos por ver la química que desborda la pantalla. En última instancia, la historia de Mert y Afra es un recordatorio del perdurable poder de una buena historia de amor, ya sea la que vemos en pantalla o la que imaginamos que florece en la vida real. Es el eterno encanto del Will They, Want They elevado a una escala global, demostrando que el corazón humano sigue siendo el mejor guión de todos. Así que ahí lo tienen, amigos.
Hemos desglosado cada capa del fenómeno Mer Ramazan Demir y Afra Saraolu, desde sus raíces en el set de Yalan hasta el tsunami de especulaciones y la atención global que han generado. Es un testimonio del poder de la química innegable, de cómo las historias de amor pueden trascender las pantallas y los idiomas, y de cómo el entretenimiento turco sigue conquistando el mundo con un encanto único y parejas magnéticas. Ya sea que creas en su romance o simplemente admires su talento, no se puede negar el impacto que estos dos tienen en la cultura pop global. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis tan apasionante. Me encantaría saber qué piensan ustedes de todo esto. ¿Son fans de Mert y Afra? ¿Creen que hay algo más allá de una gran amistad y compañerismo profesional, o están convencidos de que su coqueteo es el romance del año que pronto confirmarán? Déjenme todos sus pensamientos, teorías y, por supuesto, sus chips favoritos en la sección de comentarios abajo. Siempre me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este viaje por el mundo del chismorreo, el romance y el análisis de estrellas, por favor, no olviden darle un gran pulgar arriba a este vídeo, compartirlo con sus amigos que también aman el drama y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima, cuídense mucho y sigan disfrutando del fascinante mundo del entretenimiento. Adiós.